me conocen saben, quizás se enteraron que esta madrugada aterricé de una conferencia internacional sobre sociedades cohesivas que se hizo en Singapur. Y vinieron 1.100 personas de 50 países, vinieron ministros, políticos, organizaciones civiles, líderes religiosos, diplomáticos, a pensar cómo se construyen sociedades unidas. Y yo los miraba hoy a los 4 y decía, qué lástima que no los conocieron. 4 chicos que deciden, porque son amigos, priorizar la amistad y celebrar todos juntos en lugar de ser los únicos en el púlpito. Qué fuerza que tiene eso, ¿no? Elegir la amistad, elegir las relaciones sociales, elegir la amistad de las familias. Qué lástima que no me los llevé conmigo para que los conozcan. Y en el medio de todo esto sucedía la guerra con Irán, además de la otra guerra, y 39 guerras activas en este mundo, en este momento, y estaba escribiendo el texto del comentario de la Parashá de esta semana, Parashat Korach, que vamos a intentar compartir a pesar de tanta gente y de tantos chicos ahí haciendo ruido, pero está bien. Un templo con ruido es un templo que está vivo y está bien. Voy a recordar para quien no se acuerda del todo, Parashat Korach es una parashá, es una sección de la Torá bastante complicada porque cuenta la historia de un señor llamado Korach, o sea, tiene el nombre de este señor la sección de esta Torá, de esta semana. Y Korach es una persona de la misma tribu de Moshe y de la misma tribu de Aarón que convence a unos pocos para rebelarse y destituir a Moshe como líder espiritual y a Aarón como líder religioso en el medio de la desazón de estar caminando por el desierto después de la esclavitud y sin saber demasiado a dónde van. Y decide hacer una revuelta violenta, una revuelta destituyente, mientras que todo podría haberse hecho de otra manera, ¿no? Todo disenso podría haberse tramitado de un modo más civilizado, pero cuando no hay palabra, entonces y ahora, y cuando la agenda de los que lideran la reyerta es oculta y camuflada, bajo el pretexto de ciertas reivindicaciones, se arenga a la gente común a que se sume y que multiplique los actos de amedrentamiento y amenaza contra la estabilidad reinante. Y cuando escribía esto, que era de la Parashá, no sé por qué, se me hacía que estaba escribiendo también sobre nuestro tiempo. ¿Cómo termina la historia? Imagínense, termina mal. No podía terminar de otra manera. ¿Y cómo cuenta la Torá que termina la historia? Que se abre la tierra y se traga a Korach y a todos los que lo acompañaron. Y dice al final que esta gente descendieron vivos al Sheol. No sé si alguna vez escucharon esta palabra. En muchas traducciones de la Biblia, en español, dice directamente Seol. Y descendieron vivos al Seol con todos los que les pertenecía, la tierra los cubrió y desaparecieron en medio de la congregación. Dramático. La tierra abre sus fauces y se traga a todo lo que tiene sobre ella. ¿Y dónde descienden? Al Sheol, tema del que hoy nos ocuparemos con todo lo que ellos tenían en ese momento. Mientras escribía estas palabras, como les comentaba, en las imágenes de la BBC, en la televisión, en la habitación, se veían no solo los agujeros de Korach, sino los agujeros en la tierra provocados por misiles que caían en las casas. ¿Recuerdan? Esta semana que pasó en los hospitales, en las calles de Israel, en esta nueva guerra que nos es tan difícil de tramitar, mientras del otro lado, ya casi sin mencionarlos, solo se encuentran cadáveres que son restituidos y los ataques siguen y los soldados siguen muriendo y una humanidad olvidada tras los escombros del terror y la venganza y no sé cuántos aún con vida olvidados bajo la tierra en un Sheol que no eligieron y que no merecen. Y los que están arriba son los que deberían estar asfixiados en los túneles mientras caminan vivitos allí.
Pero volvamos a Koraj. La tierra se abre y se los traga, haciéndolos descender al Sheol. Y cuando buscamos traducciones a esa palabra, encontramos palabras como Sheol es sepulcro, o Sheol es tumba, o Sheol es infierno. Entonces, cuando uno no sabe qué significa una palabra en la Torá, lo que uno hace habitualmente es ir a buscar dónde más aparece esta palabra. Y la palabra Sheol aparece en otras partes de nuestro texto bíblico. En el libro de Proverbios, en el libro de Mishlei, dice, hay 3 cosas que no se sacian nunca. Una de ellas es el Sheol. Sheol, entonces, quizás, me parece, sea ese lugar oscuro, mortal, físico o espiritual, en el que la avidez y la angurria nos llevan a destruir todo lo que tenemos delante. No hay otro modo de calmar la sed del abismo insaciable de poder, sino es con más y con más y más. En el libro de Eclesiastés, el libro de Coelet, dice, todo lo que tu mano halle para hacer, hazlo con tu fuerza, porque no hay obra, ni pensamiento, ni conocimiento, ni sabiduría en el Sheol a donde vas. Entiendo que el autor de este libro, del libro de Coelet, intenta decirnos que no es un infierno que está más allá de nuestras acciones, sino que es ese no lugar en el que nada sucede si no es que en vida no te dedicaste a hacer algo con el sentido de la trascendencia. Es el espacio del sinsentido que es mucho más grave que la muerte física. Y algunos autores creen que el Sheol, que es ese abismo, está contrapuesto al Sinai, al monte Sinai, donde Dios apareció con su voz, con la nube, con la ley. Y con coraje es la tierra que se abre al abismo, símbolo de ruptura y caos. Es el anti-Sinai, un espacio sin ley, sin moral, sin Dios, sin humanidad, sin alianza, sin dignidad. Y por último, quiero leerles una cita de una estudiosa de la Torá norteamericana, Aviva Zornberg, que dice: Koraj es el paradigma de la rebelión que no reconoce el diálogo con la alteridad divina, sino que impone su propia voz. El Sheol al que descienden vivos no es una tumba silenciosa, sino un abismo oscuro, donde las palabras se han convertido en silencio, donde no hay respuesta ni eco. Esta caída simboliza la muerte del diálogo espiritual, el hundimiento en un aislamiento existencial, donde la comunidad y la alianza se rompen y la palabra se extingue. Y yo agregaría, el Sheol es ese espacio en el que la única alternativa es la violencia, la destrucción, el odio y el exterminio. Es la muerte de la posibilidad de un diálogo, un acuerdo, una negociación. Es la sentencia a muerte de todos los que, gobernados bajo este paradigma, son arrastrados por los Koraj de este tiempo a los agujeros más infames del no futuro, del miedo, de la desolación, de la pérdida de todo, la familia, lo material y la esperanza. Koraj hoy tiene otros nombres. Salen todos en los medios casi obscenamente. Lamentablemente no tenemos los nombres de todos aquellos que son arrastrados al Sheol, mientras estos nombres quedan protegidos sobre la tierra. Pero ¿saben una cosa? No quiero quedarme solo en el abismo, porque sería un modo de haber perdido la contienda, esa en la que estamos todos los que sí creemos, como estos 4 chicos, que la vida es luminosa, que la paz y la seguridad llegan después de acuerdos y no con guerras. Aquellos que seguimos teniendo empatía con las familias que no podían mandar a sus hijos a la escuela, con los viejos que no podían bajar al refugio porque no llegaban con su limitada movilidad, con aquellos que perdieron todo, con las madres y padres, esposos e hijos de los secuestrados que ya no tienen más cómo pedir que no se los trague el Sheol del olvido y la desidia. Somos muchos, y de verdad somos muchos, aunque no salgamos en los medios, los que decimos con valentía que todas las muertes inocentes duelen, que las víctimas no tienen rango, que la muerte golpea por igual y que no se aguanta más.
esta locura donde se escuchan pocas voces de búsqueda de consenso, de desarme y de tregua. Por eso les traigo un pasaje que escuché de un rabino norteamericano, David Wolpe, que lo escuché esta semana y lo desgrabé solo para compartirlo con ustedes. Miren qué hermosa historia, y con esto termino. Dicen, como muchos de ustedes saben, la tradición judía no habla mucho sobre la vida después de la muerte, pero sí tenemos una palabra para el infierno y es Gehinom. ¿La escucharon alguna vez esa palabra? Gehinom. Lo que quizás no sepan es que Gehinom es un lugar real. Es el Gai Ben Hinnom, es el valle de Hinnom, fuera de las murallas de Jerusalén, donde en la antigüedad los cananeos sacrificaban niños. Y eso fue tan horrible para los antiguos israelitas que llamaron al lugar Gehinom, el infierno. Y hace unos 50 o 60 años encontraron el fragmento más antiguo de la Torá que existe en el mundo. Más de 500 años más antiguo que los rollos del Mar Muerto. Es del año 586 antes de la Era Común, de la época de la destrucción del primer templo. 2 amuletos chiquitos de plata enrollados que aún pueden verse en el Museo de Israel en Jerusalén. Cuando finalmente lograron desenrollar esos amuletos, encontraron en ellos el fragmento más antiguo de la Torá que aún conservamos. ¿Y saben cuál es? Yevarejeja Adonai veishmereja. Que Dios te bendiga y te guarde. Que el rostro de Dios brille sobre ti y tenga de ti misericordia. Que Dios esté contigo y te conceda la paz. En otras palabras, decía este rabino, el fragmento más antiguo de la Torá que poseemos en el mundo es una bendición de paz que fue rescatada del infierno. Eso es lo que hemos hecho durante miles de años, que nosotros a Israel sigamos haciéndolo siempre. Me pareció hermoso contarles esta historia. En el mismísimo infierno, donde sacrificaban niños, se encontró el pasaje más antiguo en el que le pedimos a Dios que nos bendiga con la paz. Una bendición de paz rescatada del infierno. Y eso es lo que hemos hecho durante miles de años. Y eso es lo que seguiremos haciendo hasta que la paz nos rescate del abismo negro en el que estamos sumergidos. Shabbat Shalom y Mazal Tov para ustedes.